Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde traigo las noticias más potentes, locas y futuristas del mundo digital. Y ya te aviso, lo de hoy va a cambiar, como ves, el cine, la IA y hasta tus redes sociales. Arrancamos fuerte. ¿Una peli en 30 segundos sin cámaras ni actores? Pues sí. La semana pasada ya te contamos cómo Runway había lanzado su modelo Gen 4, pero ahora acaban de presentar Gen 4 Turbo, una versión aún más rápida y optimizada para crear vídeos de calidad cinematográfica desde tu portátil. Literalmente un corto a un prompt de distancia. WhatsApp también se pone serio. Reacciones en videollamadas, IA integrada con el famoso círculo azul misterioso y nuevas funciones para proteger tu privacidad como nunca. Google lanza Gemma 3, su IA más potente y completamente open source. Pero cuidado, porque ya empieza a tomar decisiones por su cuenta. ¿Nos hemos pasado de listos? OpenAI se colapsa por su propio éxito, limita funciones por la fiebre Ghibli y ahora, ojo, planea lanzar su propio móvil inteligente junto al diseñador del iPhone. Meta presenta su espectacular IA Llama 4, despide a miles de trabajadores y sustituye humanos por algoritmos. Amazon no se queda atrás, quiere que compres, hables y produzcas contenido con inteligencia artificial. Y mientras tanto, Instagram intenta convertirse en el nuevo Google o el TikTok 2.0. Elon Musk fusiona X con su IA y convierte Twitter en un experimento global. Y Twitch tiembla, Auronplay e Ibai se alejan del directo para buscar nuevos formatos más libres y creativos. Y para rematar, España podría quedarse fuera del futuro digital si no se pone las pilas con la inteligencia artificial. Todo esto y mucho más aquí en Easypromos TV, noticias que no solo te informan, sino que te hacen pensar en el mundo que viene. Así que ponte cómodo porque esto arranca. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Runway presenta Gen 4 Turbo. ¿Te imaginas hacer un vídeo digno de Hollywood en lo que tardas en prepararte un café? Pues eso, es justo lo que está pasando con Runway. Y lo más loco es que esto va a toda velocidad. La semana pasada ya te anunciamos el lanzamiento del modelo Gen 4, pero ahora Runway ha sacado su versión Turbo, sí. Así de rápido. Solo días después han presentado Gen 4 Turbo, que es una versión más optimizada y veloz que mejora todo lo anterior. Con este nuevo modelo puedes generar vídeos realistas en solo 30 segundos, manteniendo una coherencia brutal en los personajes, los movimientos, la iluminación y hasta los efectos físicos como viento o caídas. Basta con una imagen de referencia y una descripción para que la IA cree escenas con calidad cinematográfica, desde planos generales hasta primeros planos. Y sin cámaras, ni actores, ni edición. Lo mejor, pues que ya está disponible en los planes de pago desde $12 al mes. Y marcas, creadores y hasta estudios de cine ya lo están utilizando. ¿Te atreves a hacer tu primer corto con una IA? WhatsApp se pone serio. Privacidad, IA y videollamadas sin sorpresas. ¿Te ha aparecido un círculo azul en tu WhatsApp y no sabes qué es? ¿Te han pillado en pijama en una videollamada? ¿Tienes chats que preferirías mantener ocultos? Pues prepárate, porque WhatsApp acaba de lanzar un arsenal de novedades que lo cambian todo. Como ya te vengo diciendo por aquí, Meta AI ya está disponible en España. Sí, esa inteligencia artificial que aparece como un círculo azul en tu app. Con ella puedes resumir mensajes, generar respuestas, buscar info, hacer tareas, crear imágenes. Y todo sin salir del chat. Solo tienes que escribir @MetaAI. Pero ojo, no se puede eliminar, aunque puedes ocultarla si no quieres verla más. ¿Y las videollamadas sorpresa? Pues eso también se escapó, ya que ahora podrás desactivar la cámara y el micro antes de aceptar la llamada para que no te pillen desprevenido. Además, podrás reaccionar con emojis en tiempo real como los directos de Twitch. Y si lo tuyo es la privacidad, llegan nuevas funciones para esconder chats con huella dactilar, evitar que se exporten, bloquear números desconocidos antes de abrir el chat e incluso proteger tu WhatsApp web con contraseña. Una actualización pensada para que tú decidas cuándo hablar, qué mostrar y qué ocultar. No está mal, ¿no? Google lanza Gemma 3 y todo empieza a cambiar. Alerta en Silicon Valley. Google acaba de lanzar Gemma 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha. Y viene con una sorpresa. Es completamente abierto, sí. Cualquiera puede usarlo, modificarlo y adaptarlo. Lo mejor, pues que ya supera ChatGPT 3.5 en varios benchmarks y puede ejecutarse incluso en portátiles y móviles. ¡Una locura!
Con esto, Google responde directamente a sus grandes rivales, Meta con Llama 3 y DeepSeek desde China. Pero va más allá, porque Gemma 3 no es solo potencia, también viene con herramientas de seguridad, contra el sesgo y una filosofía más accesible y responsable. ¿Será el modelo que democratice de verdad la inteligencia artificial? Y eso no es todo. Junto a Gemma 3, Google ha liberado una de sus funciones más útiles, la IA que ve como tú, porque gracias a la cámara de tu móvil ahora podrás mostrarle objetos, carteles, plantas o cualquier cosa, y la IA lo analizará en tiempo real para ayudarte, literalmente. Es como tener un copiloto visual en tu bolsillo. Pero mientras todo eso ocurre, su IA empieza a actuar sola. Sundar Pichai ha reconocido que los ingenieros de Google ya observan comportamientos autónomos y decisiones inesperadas en sus modelos. ¿Estamos cruzando una línea peligrosa? ¿Estamos ante el futuro o ante el inicio de algo que ni ellos mismos pueden controlar? OpenAI colapsa por su éxito y ya piensa en su propio móvil. ¿Te imaginas que una IA tenga tanto éxito que acabe colapsando sus propios servidores? Pues eso es lo que le está pasando a OpenAI. Entre la fiebre por las imágenes estilo Ghibli y el uso masivo de ChatGPT para crear ilustraciones, vídeos y textos, la empresa ha tenido que limitar funciones y retrasar el lanzamiento de GPT-5. Pero la historia no termina ahí. Para calmar la espera, durante este tiempo, OpenAI ha lanzado modelos intermedios como O3 y O4 Mini, más especializados en razonamiento, análisis y conversaciones largas, o Deep Research, una herramienta dentro de ChatGPT capaz de ofrecer informes y fuentes académicas. La intención, pues mantener a los usuarios enganchados sin romper todo. Y mientras tanto, OpenAI responde al caos con medidas inéditas. Las imágenes generadas con estilos reconocibles, como el de Estudio Ghibli, llevarán ahora marcas de agua para evitar confusiones con obras humanas y reducir el riesgo de plagio. Lo más loco, pues que se rumorea que OpenAI trabaja con Jony Ive, el diseñador del iPhone, para crear su propio ChatGPT Phone, un móvil centrado 100% en la inteligencia artificial. Como ves, la IA no solo está ganando, está redefiniendo el juego. ¿Estás listo? Meta lanza su IA más potente, mientras reinventa y despide el futuro. ¿Y si te dijera que Meta acaba de lanzar su inteligencia artificial más avanzada, abierta y multimodal, justo cuando elimina miles de empleos humanos? Así es, mientras presenta Llama 4, que es la IA que quiere competir con GPT-4, Meta también ha despedido a 2.000 trabajadores en Barcelona y ha cerrado su sistema de verificación humana en Estados Unidos. Pero empecemos por la revolución. Llama 4 llega en 3 versiones, Scout, Maverick y Behemoth, y promete una IA gratuita capaz de entender textos e imágenes, que incluso podrás usar directamente en WhatsApp y Messenger. ¿Eres desarrollador? Pues puedes descargar los modelos y ejecutarlos en tus propios dispositivos. Meta se une así a la corriente del código abierto, impulsada junto a Red Hat, con una ambición muy clara: dominar el futuro de la inteligencia artificial libre. Pero no todos son buenas noticias. A la vez que potencia su IA, Meta sustituye humanos por algoritmos, apostando por notas de la comunidad para moderar contenidos en Facebook e Instagram. ¿Estamos ante el futuro inclusivo de la IA abierta o el comienzo de una automatización masiva? Amazon quiere que hables, compres y produzcas como Hollywood. ¿Te imaginas hacer la compra, producir vídeos profesionales y hablar con una IA que suena como humano, todo desde la misma plataforma? Pues Amazon acaba de hacer ese futuro realidad. Empezamos con Intereses, su nueva función que te permite buscar productos con la voz, como si hablaras con un amigo. Quiero unas zapatillas para montaña con buena amortiguación. Pues la IA lo entiende, lo busca y hasta te avisa cuando encuentra algo que encaja contigo. Pero si lo tuyo es el contenido, atención, Amazon Nova Reel ya genera vídeos con calidad profesional a partir de texto. Puedes elegir entre modo automático o personalizado y crear clips de hasta 2 minutos con múltiples planos, que es ideal para campañas, redes o incluso tu próximo TikTok. Y para completar el combo, llega Novasonic, la voz más humana que ha creado Amazon. Una IA capaz de hablar con emoción, adaptarse a tu tono y responder en tiempo real. ¿Asistente virtual o nuevo compañero de trabajo? Mientras tanto, desde Europa, NextGen, una startup británica, quiere competir con Amazon Web Services alquilando GPUs para IA a bajo coste. Ya crece más rápido que nadie y apunta a romper el monopolio de los gigantes americanos. Muy interesante, ¿eh? Instagram se reinventa, app para iPad y buscador como Google o TikTok. ¿Te imaginas usar Instagram como si fuera Google, pero desde tu iPad?
Pues agárrate, porque la plataforma se prepara para un cambio doble histórico. Después de más de una década de espera, Instagram por fin está trabajando en una app nativa para iPad. Ya no tendrás que usar la versión web ni estirar la app del iPhone. La nueva versión estará adaptada al formato horizontal y pensada para creadores, diseñadores y editores que necesitan pantallas grandes y funciones profesionales. Pero eso no es todo, ya que Instagram admite que su buscador es malo y lo va a cambiar por completo. Adam Mosseri, CEO de la app, ha dicho que quieren dejar de parecerse a Facebook y empezar a funcionar más como Google o TikTok. ¿Cómo? Pues usando comentarios para generar búsquedas más contextuales, dando más visibilidad a contenido antiguo y ofreciendo sugerencias según lo que se dice en cada post. La idea es que Instagram no solo sea una red social, sino también el nuevo buscador de la generación Z. Entre la app de iPad y el rediseño total del buscador, Instagram va con todo. ¿Lo logrará o llega demasiado tarde? Musk fusiona X con su IA y Twitter ya no existe. ¿Te imaginas una red social que no solo te deje publicar, sino que también piense como tú? Pues Elon Musk acaba de dar el primer paso para hacerlo realidad. Ha vendido X, antes Twitter, a su propia compañía de inteligencia artificial, xAI, y lo ha hecho por $45.000 millones. Sí, se lo ha comprado a sí mismo literalmente. ¿El objetivo? Pues fusionar los datos en tiempo real de X con la tecnología de Grok, su chatbot de IA, y así la inteligencia artificial podrá entrenarse con lo que millones de usuarios publican cada segundo, aprendiendo su lenguaje, sus bromas o sus memes, y adaptándose así como ningún otro asistente. Y con esto, Musk busca crear la plataforma definitiva de conocimiento, donde una IA gigante gobierne la conversación global. Pero mientras expande su versión futurista, X sigue perdiendo usuarios, y en España solo el 11% la usa con frecuencia. Y cada vez más internautas la abandonan por redes como Instagram, TikTok o YouTube. Además, X acaba de retirar su demanda contra Twitch, aunque mantiene la batalla legal con otras marcas. Y es que Musk parece estar rearmándose. ¿Estamos ante el renacimiento de Twitter como cerebro digital o ante su declive? ¿Adiós a Twitch? Auron e Ibai cambian las reglas del streaming. ¿Te imaginas que los reyes de Twitch decidieran dejarlo todo para reinventarse? Pues eso, es justo lo que está pasando con Auronplay e Ibai, dos de los streamers más grandes del mundo hispano, que están transformando su forma de crear contenido. Auronplay ha sido claro, ya no disfruta del directo como antes. En uno de sus últimos streams, confesó que se siente estancado, sin ganas de encender la cámara, pero eso no significa que se vaya del todo. Está explorando nuevos caminos, quizás podcasts, vídeos más personales o incluso formatos completamente distintos fuera de Twitch. Y no está solo, ya que Ibai Llanos también ha reducido al mínimo sus horas en directo. En lo que va de 2025, solo ha hecho 19 directos en casi 100 días. En cambio, ha subido más de 19 vídeos a YouTube, apostando por contenido editado, grandes eventos y una estrategia digna de MrBeast. ¿El motivo? Pues más control creativo, menos presión y mucho más alcance. La era del directo 24/7 podría estar llegando a su fin y ahora los grandes creadores buscan contenido más trabajado, más libre y con más impacto. ¿Estamos viendo el inicio del post-Twitch? España, la IA y el riesgo de volvernos tontos digitales. ¿Y si te dijera que España podría perder el tren de la inteligencia artificial? Y mientras la usamos para pensar menos. Pues suena contradictorio, pero es exactamente lo que está pasando. Por un lado, un informe demoledor revela que solo el 9% de las empresas españolas están preparadas para adoptar la IA. Faltan expertos, sobran dudas legales y, para colmo, la nueva ley europea, el famoso AI Act, es tan compleja que muchas pymes no saben ni por dónde empezar. En 2024 quedaron 9.000 plazas técnicas sin cubrir y cada comunidad autónoma va por su cuenta, sin una estrategia nacional clara. Y por otro lado, desde la propia OpenAI, un alto cargo lanza la alerta. El uso excesivo de herramientas como ChatGPT podría hacernos más tontos. Al delegar tareas intelectuales a la IA, como escribir, analizar o decidir, dejamos de ejercitar nuestro cerebro. Es como ir en coche eléctrico al gimnasio, pero sin bajarte del asiento. La paradoja es brutal. España no avanza porque no sabe usar bien la IA, y cuando la usamos mal, además nos volvemos mentalmente más perezosos. ¿Estamos a tiempo de cambiar el rumbo?
¿O ya es demasiado tarde? Y bueno, y si promeros, eso ha sido todo por hoy, pero menuda locura de noticias, ¿no? La inteligencia artificial ya crea vídeos de cine en segundos, WhatsApp se vuelve más listo y privado, y Google lanza una IA tan potente que empieza a tomar decisiones por sí sola. OpenAI colapsa por su propio éxito. IA piensa en lanzar su móvil con el creador del iPhone. Meta presenta Llama 4 pero sustituye personas por algoritmos, mientras Amazon lo quiere todo, que hables, compres y produzcas desde la misma app. Instagram quiere ser el nuevo Google. Musk convierte X en su experimento de IA y los grandes del streaming como Auron e Ibai empiezan a dejar tweets buscando más libertad creativa. Y esto, y sí promeros, es solo el principio. Cuéntame, ¿qué noticia te ha dejado más loco? ¿Crees que estamos listos para un mundo dominado por inteligencias artificiales? Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Síguenos en nuestras redes para más contenido exclusivo y pásate por easypromosapp.com para descubrir las mejores herramientas de marketing digital. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.